Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Definitivamente que nuestro país vive momentos importantes e importante también ha sido la decisión del presidente de la República tras el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Procurador General de la Nación, que haya sido ratificado por la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Hablamos de la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hablo de la doctora Esmeralda de Troitiño. Vamos a hablar con ella porque tiene una hoja de vida y una trayectoria muy interesante. De este y otros temas, Administración de Justicia va a hablar porque es nuestra invitada de hoy aquí, en Cara a Cara. Bien, y precisamente tenemos como invitada a la doctora Esmeralda de Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Usted también perteneció a la comisión especial que tuvo que ver con el tema de reformas constitucionales en el 2011 y también pues ha desarrollado un papel muy importante en nuestro país. Yo quiero, doctora, arrancar por aquí porque el tema de administración de justicia en nuestro país es muy importante. ¿Cómo elevar la imagen, que creo que es uno de nuestros principales retos, aunado con las designaciones que a todas luces parecieran haber sido bien vistas por la población panameña? Vamos, doctora Esmeralda, por buen camino, ¿considera usted? Bienvenida a Cara a Cara. Bueno, muchas gracias, Dorca. Estoy muy contenta de poder compartir contigo un tema que para mí es un tema con el que tengo un compromiso de toda mi vida. El sistema de justicia de un país implica la principal garantía de la democracia, de la estabilidad democrática de todas las instituciones de un país. Entonces, hoy Panamá tiene una oportunidad. Son 3 nuevos, un magistrado y 2 magistradas. Tengo conocimiento de sus trayectorias, de sus conocimientos. Es muy importante que lo que implica la Corte Suprema como el máximo nivel del órgano judicial. Ahí es la cabeza. Muchas veces de ella, como todo cuerpo, de ella depende que ese cuerpo orgánico de todo el sistema funcione con transparencia, con independencia, con imparcialidad. Cosa que no ha pasado ahorita mismo, como magistrada, ¿no? Estamos viviendo una situación muy compleja porque hay un sentir ciudadano. Y cuando la ciudadanía hace una manifestación de no credibilidad, el sistema tiene que reaccionar. El grupo responsable tiene que reaccionar para una reflexión profunda de por qué la gente, por qué el ciudadano común encuentra que la justicia no funciona o que funciona de una manera selectiva. Es una palabra que se usa mucho, pero ¿qué es lo que implica una justicia selectiva? Que tú puedes responder muy rápido para condenar a cualquiera, pero no hay forma de que termine un proceso cuando se trata de personajes. No quiero decir altos perfiles, porque eso también implica que, bueno, no. El tema es que justicia es igual para todos. Y quien administra justicia tiene que tener claro esto. No es una función cualquiera. Es una función que te compromete con tu intimidad
de lo que representa el ser humano. Pero muchos ex magistradas piensan que el compromiso es con la persona que los nombre en ese lugar, y eso es lo que nosotros hemos visto. A veces secretos a voces, pero que al final del camino, en la práctica, es lo que pareciera que ocurre. Es cuando, mire, y tú misma dices, pareciera, porque no se llega a determinar, porque el propio sistema no permite que se determine de una manera cierta eso que tú dices pareciera. Es lo que hay que lograr. Y por eso y meto quizás un poco adelantándome a algo que quizás me quieras comentar, el tema de una reforma constitucional. En la base de la organización del sistema de justicia hay una necesidad de una reforma constitucional para que no haya esos bloques, esos entronques. Entonces, bueno, quizás esa es una cosa muy puntual de una reforma, pero ¿por qué no funciona el poder tener una garantía? Cuando me dices, bueno, pareciera que la gente responde a quien los nombró. Mira, eso puede ser el gran reto que tiene el funcionario que asume un cargo. Pero ahí viene entonces el tema de principios. ¿Quién eres? Exmagistrada, aquí hay algo importante. Toda persona cuando va a ser nombrada, obviamente pasa por la comisión de credenciales, se hace una serie de evaluaciones y todas entran con una gran solvencia moral. Pero cuando salen exmagistrada, muy pocas personas salen, por ejemplo, como usted. Me llena de orgullo. Y yo creo que estas cosas son importantes para valorarlas, hablar un poco el tema de la trayectoria, y a veces ocurre algo, y regreso al tema, porque más adelante queremos hablarlo, de reformas constitucionales. Una persona puede ser muy proba, pero cuando entra el sistema muchas veces lo absorbe. Entonces, ¿qué es realmente lo que pasa ahí? ¿Por qué unos sí pueden salir bien librados y por qué otros no? ¿Por qué a veces pareciera que la mayoría no logra salir bien librado y eso que no se debe hacer es lo que prima en estos casos muy particulares? Entonces, hay un tema de voluntad y hay un tema de honrar el cargo que se les da. Hablemos en este caso muy particular de la Corte Suprema de Justicia, que es su experiencia, doctora, porque esto pasa en muchas ocasiones y ahorita mismo, porque no podemos tapar el sol con la mano, la justicia, la administración de justicia, la Corte Suprema de Justicia, para ser bien puntuales, no tiene una buena imagen y hay una esperanza de que con el nombramiento de los nuevos magistrados, de la forma como se hizo, pueda elevarse un poco el prestigio de este órgano del Estado. Mira, en manos de los 9 magistrados está una grandísima responsabilidad de eso, hacer honor al cargo, pero sobre todo es hacer honor a la justicia. A esa misión que te digo no es una cosa simple, es una cosa de mucho compromiso interior. Las personas que llegamos a tener esta oportunidad de trabajar en esta función, no puedes tener compromisos de ninguna índole. Tu compromiso es primero contigo, esos principios éticos del que te hablaba. Y esa fortaleza es lo que tiene que servir para cuando enfrentas una presión, cuando enfrentas un cuestionamiento, cuando tienes esa oportunidad. Está en tus manos decidir en derecho, sea quien sea la persona que llega a tener ese derecho. Entonces hay que tener muy presente esta fortaleza. Y creo que para los 3 nuevos magistrados y magistradas, el magistrado y 2 magistradas, yo pienso que ahora vamos a tener 3 magistradas en la Corte. Todavía nos quedamos muy lejos de una paridad,
pero creo que hay 3 mujeres que pueden empezar también a dar una visión distinta a lo que esa fortaleza institucional implica para todos. Tienen una responsabilidad de atender de una manera muy puntual. Aquí traje un texto, saqué del código de 2 cosas que creo que son fundamental hoy para 3 nuevos magistrados. Permítame, exmagistrada, porque quiero que ahondemos un poco. Por la experiencia que usted tiene, yo creo que estos aportes son muy valiosos. Voy a la primera pausa, voy a regresar con eso que usted va a presentar. Y en el próximo bloque también vamos a hablar de esto. Impunidad, certeza del castigo. Creo que son 2 términos muy importantes en administración de justicia. Pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñanos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Tenía usted un aporte muy valioso, por eso lo dejamos para el segundo bloque. Me gustaría, exmagistrada, conocer cuál es ese aporte que usted quisiera expresar, aportar definitivamente para este cargo tan importante y retos y desafíos que tienen los nuevos magistrados de la Corte. Así es, mira, nosotros estamos hablando de 2008-2009, estábamos ya para la conclusión de mi periodo y hicimos un esfuerzo importante con el magistrado Mitchell para trabajar lo que implica el sistema de carrera judicial. ¿Por qué? Porque el sistema de carrera de ese cuerpo que te hablé al inicio, que es toda la estructura del órgano, la Corte es la cabeza y permea, por supuesto, pero cuando tú tienes un cuerpo sólido que también trabaja y trabaje con una cultura institucional, tú vas a garantizar la independencia, no solo la externa, sino la independencia interna. No sé si me captas el sentido que esto tiene. No puede tener mucha presión externa, pero también ese cuerpo del órgano judicial puede tener mucha presión interna y tú tienes que tener gente sólida para enfrentar esa presión interna. Y la carrera judicial es un medio para alcanzarlo. Esto fue aprobado ya. Una batalla que se libró, que el magistrado Mitchell la culminó y logramos tener una carrera judicial. Entonces hay una serie de cosas que no responden al cumplimiento de la carrera judicial. Y se debilita, obviamente. Entonces, por supuesto. Y el tema es que los magistrados de la Corte tienen que dar la línea muy clara de apego a la norma constitucional y apego a la ley. Exmagistrada, imagínese usted, y me interesa mucho este tema, porque recientemente Panamá se vio escandalizado porque un presidente de la República con un presidente de la Corte se intercambiaban WhatsApp, donde el presidente de la Corte le rendió un informe de qué magistrados votaban por qué fallo. Imagínense de lo que nosotros estamos hablando. Eso sencillamente es un asunto que amerita una investigación, porque eso es violación de lo que el cargo demanda. Es violación de la Constitución y de la ley. Entonces, eso hay que investigarlo. Y el tema de la designación de los jueces es una fuerza que se tiene. De allí, otra importante reforma en el sistema judicial es sacar del poder
de la Corte el tema administrativo. Los jueces están para dictar sentencias. Los magistrados están para dictar sentencias, no para ver a quién nombra o a quién destituye, a quién le da licencia, a quién no le da licencia. Entonces, es importante tener eso claro. Los 3 magistrados que van a entrar deben tener esto como un reto. Y no es cierto que el tema es presupuestario. ¿Por qué? Porque también hay mecanismos que la ley tiene para que no haya estas erogaciones en el tema de los nombramientos. Entonces creo que esto es muy importante tenerlo presente porque es una manera de consolidar el órgano judicial. A ver, exmagistrada, ¿entran buenos a la Corte y se dañan dentro? Explíquemelo usted que estuvo allí. Bueno, yo no creo que se dañen. Yo creo que sus principios no fueron lo suficientemente sólidos como para lograr mantener su firmeza, la firmeza de esos principios. Siempre hablo de idoneidad académica, pero también de idoneidad ética. Entonces se equivocó. ¿Quién los nombró? Bueno, no quisiera decir que se equivoca el que los nombra, porque decías previamente, cuando pasan por la junta esta de credenciales, la comisión de credenciales, y pareciera que todos tienen una solvencia moral. Entonces, hay también esta necesidad del valor de la propia persona. Yo creo que eso es fundamental. Y ocupar el cargo de magistrada. A todos los abogados les interesa ser magistrado de la Corte, o a muchos les interesa. Yo hablaba en el bloque anterior de certeza del castigo e impunidad, y es precisamente estas 2 frases las que la población siente que no se han cumplido, y entonces viene el tema que usted mencionaba, selectividad, justicia selectiva, y eso nuestro país tiene que acabar, y la gente está apostando a un procurador que venga con muchas ganas de hacer las cosas bien, que tenga voluntad para hacer las cosas bien y que en 5 años tiene un trabajo muy arduo, tal vez no le va a alcanzar para todos los casos de alto perfil que están pendientes. Uno de ellos, lo vamos a hablar, lo que ocurrió recientemente en la cárcel La Joyita. Todo esto implica, imagínense ustedes lo que estamos hablando ya, nos hemos ido a lo mejor por un tema muy violento que ha llamado la atención de los panameños, pero que también hay que hablarlo y que también hay un tema de investigación profundo, porque ¿qué esperan los panameños? Que se acabe la justicia selectiva en nuestro país. Pero estos detalles los vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta hablando sobre administración de justicia. Bueno, ya estamos en el último bloque, ex magistrada, pero vamos a hablar un poco sobre ese gran reto que tiene el procurador con estas 2 frases, certeza del castigo e impunidad. Aquí hay mucho que hacer y muy poco tiempo. El tema es cómo acelerar realmente todos esos casos importantes que hay y que el tema de investigación en nuestro país no sea selectivo, sino que sea a través de esa administración de justicia equitativa, igual para todos. Mira, voy a añadirte otra palabra a impunidad y certeza del castigo. Voy a ponerte la palabra de corrupción. Porque yo no sé qué va primero, si la impunidad o la corrupción. Pero la gente corrupta es porque sabe que va a estar impune. Entonces, ¿por qué impune? Porque el sistema de justicia no funciona para ellos, no se aplica para ellos. Entonces hay que tener esto muy claro,
Y aprovecho para hacerte darte una información desde la Comisión Interamericana, porque esto pasa en muchos de nuestros países. Sí, no es solamente de Panamá, es importante destacar. No es solo Panamá. Parece que es la moda de América Latina y de otros países, ¿no? Es tremendo. Y Panamá y la Comisión, evaluando lo que está representando hoy, el tema de la corrupción para hacer valer derechos humanos y cómo la corrupción está impactando en la efectividad de los derechos humanos. Y unos países, cuando planteamos esto en una resolución, señalaban que nosotros ¿por qué estábamos abordando el tema de corrupción? Eso no nos correspondía a la Comisión Interamericana. Y la evaluación que hacíamos era, cuando la corrupción permea todas las instituciones, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa en una cárcel? ¿Qué pasa en un ministerio X, para no mencionar ningún ministerio hoy? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay la respuesta? En un hospital, la medicina, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la evaluación que hemos hecho es que precisamente esto tiene un impacto en derechos humanos. Pero bueno, eso lo vemos al final como del camino. Al comienzo del camino están los casos, gente involucrada, gente de poder económico, de poder político, de poder religioso, que sencillamente a la hora de su investigación las cosas se pierden. Por eso hablaba de un ministerio público que tiene que tener una visión muy clara de su especialización. La investigación de los hechos de corrupción, la investigación de los casos difíciles, para no llamarles, ¿no?, como de alto perfil, los casos difíciles, porque hay gente, personas de poder involucrados. Y cómo esas personas de poder lo utilizan y caemos entonces en los canales de la corrupción. Canales. Y al decirte canales, lo que quiero decir que está permeándose todo. No es una función tampoco sencilla, pero creo que hoy también el nuevo procurador, en verdad no he tenido oportunidad de conocerlo, no lo he tratado antes, pero puede hacerse de un equipo humano con estas características de las que hablábamos para los magistrados de la Corte y para los jueces, porque es una función especial que la sociedad demanda y la estructura del sistema tiene que sacudirla, ¿no? Tiene que sacudirla para poder entonces hacer un trabajo de investigación especial. Y definitivamente que el reto y el desafío está ahí, como usted dice específicamente. Importante también, y no quiero que quede por fuera este tema, es lo que pasó, que creo que siente un precedente en La Joyita. Aquí escuchábamos en días pasados al presidente decir, bueno, se van a tomar correctivos, tienen que entregarme un informe, pero era un poco lo que usted decía, tema de corrupción que pareciera estar alejado de derechos humanos, pero no lo está. Exmagistrada, están muy vinculados y ahí entra muy fuertemente el tema de decisión por parte también del Ministerio Público. Me gustaría escucharla en torno a este tema. Mira, lo de la cárcel, realmente una cosa muy dura para un país, muy dura para un país que su institución, el sistema penitenciario como institución, está controlado por ¿quiénes?
el Estado es el responsable de la vida, la integridad de la gente que está bajo su custodia. Son 15 muertos, no sé cuántas personas heridas, 13, 15, no sé cuántas personas. Una masacre, doctora. Bueno, así se ha llamado porque efectivamente dentro de un recinto custodiado por el Estado, quiere decir que esta banda es la dueña, es la que dirige esto. Yo no sé si son los dueños, pero yo tengo un principio, un estándar interamericano. El Estado es el responsable. Y esto amerita una investigación. Aquí hay un crimen cometido, crímenes. Son seres humanos que estaban bajo el control del Estado. Y eso, puede haber un informe de la policía, un custodio para atender no sé cuántos detenidos, que no es que sean personas que están muy tranquilitas. El hecho de estar detenido enciende todas las malas emociones o vibras que como seres humanos podemos tener. Pero no hay palabras para expresar lo que eso representa para un país, para un Estado. No hay palabras, porque no podemos aceptar que las cárceles las dominen las bandas. Entonces tenemos que hacer, ¿sí? Esto es una reestructuración igual. Total. Una investigación de un ministerio público, los informes de la policía, eso es otra información. Pero la investigación criminal por el Ministerio Público tiene que ser del más alto nivel de especialización. ¿Por qué? Por todo esto que acabamos de terminar de decir. No puede haber impunidad, no puede haber aceptar que hay corrupción y que la corrupción quede en impunidad. Eso no puede ser. Doctora, quiero agradecerle su participación. Mire, y viene un nuevo año, 2020, y cada vez que inicia un nuevo año, yo creo que hay mucha esperanza. Esperanza por las designaciones de este año, esperanza también por qué van a hacer esas personas con todo lo que usted ha dicho. El tema de principios, me quedo con esa frase. Yo creo que eso es lo elemental, esa es la columna vertebral de la persona que va a administrar justicia y que, como usted bien lo dijo, es un poder que si se utiliza bien va a tener buenos resultados, pero que muchas veces quienes son honrados con esa designación no entienden que van a servir a un cargo tan importante como este. Entonces yo creo que viene un nuevo año, vienen muchos retos, el procurador tiene un reto muy importante, apenas se siente allí en esa silla eléctrica, voy a decirle porque las presiones van a ser muchas, va a tener que tener carácter y principio, como usted lo dijo, para hacer un trabajo excepcional que creo toda la población está esperando. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Esmeralda de Troitiño, nos ha acompañado con toda esta sapiencia, trayectoria y palabras que creo que son muy certeras en lo que necesitamos nosotros en cuanto a administración de justicia para elevar nuestra imagen y para que Panamá siga triunfando como lo ha hecho, para que siga alumbrando, porque muchas más son las personas buenas que tiene este país y aquellas personas que en algún momento tienen que enderezarse. Hasta aquí, cara a cara.